La clase pasada estábamos viendo esto. ¿Qué era lo que estábamos viendo? Asíntotas. Eso, ¿no? Asíntotas, ¿no? Ajá. Tuvimos asíntotas verticales, asíntotas horizontales, la definición formal. Calculamos los límites ahí al infinito. Profe, tengo una pregunta. Ah, Cuando se hallan las asíntotas horizontales, ¿se deben hallar, digamos, las dos? Cuando tiende a menos infinito y cuando tiende a infinito, ¿o con una es suficiente? no, se tienen que dar las dos, porque hay veces que por un lado una asíntota y por el otro lado otra. Ah, listo. Entonces, Gracias. sí, hay que hallar las dos, hay que hallar las dos. Esto, hablando de eso, bueno, yo les dejé una tarea, que era que hicieran un ejercicio y o que lo revisaran en el libro, ¿no? Que en el libro estaba. El ejercicio era hacer este límite, ¿no? Bueno, o calcular las asíntotas horizontales de esa función. De la función 5x entre raíz de x cuadrado más 4. Ese ejercicio está hecho en el libro. ¿Cierto? Entonces yo les dije que lo hicieran o que trataran de mirarlo en el libro, que ahí explicaban cómo se hacía. Tenían que hallar las asíntotas horizontales de eso, ¿verdad? Y en el libro está hecho. No sé si lo hicieron, ¿sí hicieron eso o no? ¿Cómo les fue con eso? Pues en el libro estaba hecho, profe. ¿Cómo hallarlo? Pues yo lo vi el libro. ¿No lo vio? Sí, ahí Ah, estaba. yo O sea, es que lo había copiado mal. Ah, Yo había copiado solo 5 y no 5x. ah, Entonces, ya, ya, pues, ya, ya, ya. ¿Y qué le pareció? Ah, no, sin el 5x queda muy fácil, da 0, ¿no? ajá. Bueno, entonces, bueno, vamos a revisar entonces ese ejemplo porque es importante que quede claro. Un momentico. Entonces, vamos a hacerlo por si no lo revisaron a ver cómo se hacía, para que quede claro. Bueno, entonces la función era esta y tenía que darle las asíntotas horizontales, ¿no? Entonces tenía que tomar dos límites. El límite cuando x tiende al infinito y cuando tiende al menos infinito, ¿no? Pero vamos a hacer eso. ¿Qué problema tenía eso? Bueno, entonces voy a tomar primero el límite cuando tiende al infinito. Ah, sí, ¿cierto? Raíz 5x sobre raíz de x cuadrado más 4. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Entonces, pues uno sustituye y está indeterminado, ¿no? Está infinito sobre infinito. Ahí está la indeterminación. Entonces, la estrategia que aprendimos en clase fue dividir arriba y abajo entre la mayor potencia de x, ¿cierto? Ahora, en el numerador está 5x. O sea, la x aparece a la 1. Y en el denominador está raíz de x cuadrado más 4. De la mayor potencia de x que aparece x a la 2, pero como lleva raíz, eso da un término lineal, da como x a la 1 también. ¿Sí ven eso clarísimo o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces hay que dividir arriba y abajo entre x a la 1. Eso es lo que uno pensaría. ¿Sí? Voy a ir abajo entre x a la 1. Voy a hacer, esto no lo copien porque voy a hacer un proceso que va a estar equivocado. Y ustedes van a tratar de ver dónde está el error, ¿sí? Voy a tratar de hacer lo que pienso yo que a uno se le ocurriría. Entonces no lo copien. Divido arriba entre x y abajo también divido entre x. Listo, arriba no hay ningún problema, arriba se cancela la x con la x y ya pues da 5, ¿no? Entonces quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 5 sobre la raíz de x cuadrado más 4 entre x. ¿Listo? Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues arriba ya está solucionado, el problema abajo. Entonces lo que uno debe tratar de hacer es meter esta x dentro de la raíz para ahí sí poder separar los fraccionarios y hacer lo que hacíamos en clase. Lo que hacíamos en clase es que si uno tenía algo así, uno lo separaba como x a la 2 sobre x a la 3 más 4 sobre x a la 3. Algo así hacíamos. Pero si uno tiene la raíz así solamente arriba, uno no puede separar de esa forma. Entonces lo que uno va a tratar de hacer es este término de abajo, meterlo dentro de la raíz para que quede así, y ahí sí dentro de la raíz hacer esta separación. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a tratar de hacer. Entonces yo creo que a los que a uno se le podría ocurrir hacer sería esto. Decir que esto es igual
al límite cuando x tiende al infinito, de dejo el 5 quieto sobre, y para meter este x dentro de la raíz, lo elevaría 1 al cuadrado para que quede bien, ¿no? Uno lo elevaría así, x cuadrado más 4 sobre x al cuadrado. Sí, eso, bueno, así no. A ver, mejor así. Uno diría que eso es igual a raíz de x a la 2 más 4 sobre raíz de x a la 2. ¿Sí? O sea, uno dejaría el 5 igual, el 5 igual, la raíz igual, y x uno diría que es raíz de x a la 2. ¿Sí? Eso es lo que uno pensaría hacer. Y ahora, ¿hasta ahí me sigue la idea? ¿Sí o no? Sí, porque ¿Sí? Y entonces después eso lo ocupa en una sola raíz. Me quedé el límite cuando x tiende al infinito de 5 y ahora una raíz completa y eso me toma estas dos expresiones, x cuadrado más 4 sobre x a la 2. Sí, como tengo, cuando uno tiene dos raíces, así en una división la puede tomar como una sola raíz. Y ahora sí acá adentro puedo hacer la separación que dije. Entonces puedo separar esto como el límite cuando x tiende al infinito de 5 entre la raíz de x2 sobre x2 más 4 sobre x2. Y ahí tomaría el límite cuando, bueno, mentiras, ahora simplifico este con este A1, me queda igual al límite cuando x tiende al infinito de 5 entre raíz de 1 más 4 sobre x cuadrado. Esto que no parezca un 4. Y ahí ya listo, evalúo cuando x tiende a infinito, entonces me quedaría 5 sobre la raíz de 1 más 4 sobre infinito a la 2. Y eso da, arriba da 5, este da 0 más 1, 1, raíz de 1, 1, o sea que da 5 sobre 1, igual a 5. Entonces el límite daría 5. Entonces uno concluiría que igual a 5 es asíntota horizontal. A ver que llegó alguien, Natalia Rodríguez. ese ya, profe. Ah, es ella, sí. Bueno, entonces, bueno, ahí quedaría listo el ejercicio. Y ahí uno más o menos pensaría o diría que casi está bien, casi, ¿no? Pero realmente hay un paso que está mal. Entonces ustedes me van a decir cuál es el paso que está mal, viendo lo que leyeron del libro, lo que saben, lo que han aprendido. Hay un paso que está mal hecho, dígame cuál es. Profe, pues ayer lo hicimos con Sebastián. Ajá. Y pues con él no hacíamos lo de raíz de x al cuadrado, sino que pues lo dividíamos en x y cuando íbamos a meter el x dentro de la raíz la metíamos como x al cuadrado. Ah, ya, o sea, más o menos lo mismo, pero se saltaron este paso acá. O Ajá, sea, se taparon esto, ¿sí? ajá, Ah, bueno, o sea, pasaron directamente de acá hasta acá. ajá. Ah, bueno, está casi bien. Pero para hacer ese paso directo, o sea, ese paso no es tan directo. Para poder hacer el paso, ustedes tenían que hacer primero este. Y luego sí pasar acá. Pero ahí hay algo que está mal, entonces ya le voy a decir que es lo que está mal. Esto, ¿qué les iba a decir que es lo que vamos a hacer? Entonces, bueno, lo que está mal es lo siguiente. Para yo pasar de acá hasta acá, como les decía, para yo pasar de acá hasta acá, primero tengo que hacer este paso. Primero es obligatorio hacer este paso. Pues no obligatorio, pero uno debería hacer que, tendría que hacer ese Porque lo paso. que está mal es que no se dividieron los límites, o sea, el límite de un cociente o algo así. No, Entonces, no, lo que eso está no mal, es un detallito más, digamos, más sutil. Y es este, que yo acá aseguré que x es igual a raíz de x a la 2. Ese es el detalle que nos está matando, ¿sí? Que yo aseguré que acá x es igual a raíz de x a la 2. Y eso no es cierto. Ese es el problema. Yo voy a tratar de convencerlos de que eso no es cierto acá en este pedacito de terreno.
¿Sí? ¿Por qué digo que eso no es cierto? Entonces, bueno, la afirmación es esta, que raíz de x a la 2, eso fue lo que afirmamos acá, que x es igual a raíz de x a la 2. Pero yo digo que no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Vamos a reemplazar esas dos, esas son funciones, ¿no? Esto es x y esto es raíz de x a la 2. En esa expresión de la derecha voy a reemplazar por menos 1, ¿sí? Si yo reemplazo por menos 1, pues me va a quedar menos 1. Voy a decir acá cuando x igual a menos 1. Si yo reemplazo acá por menos 1, pues me da menos 1, ¿cierto? Ahora voy a reemplazar en la derecha, ¿cuánto me da? El mismo menos 1. Si reemplazo menos 1, me queda al cuadrado con raíz. Y debería esta cuenta, debería darme esta misma, ¿no? Les voy a ver. Hago ahí la cuenta, me queda raíz de 1, porque menos 1 al cuadrado da 1. Y la raíz de 1 da 1. Entonces, como pueden ver, estas dos cosas son diferentes. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Sí, profe. Sí, pero, o sea, deberíamos, en el libro lo que hacen es dividir por raíz de x, Raíz de x no al por cuadrado. x. Exacto, exacto, exacto. Perdón, Entonces, hay un perdón. detalle. Esto sí es que no concuerdan es por el signo, que da lo mismo, pero lo que pasa es que acá negativo. Entonces, para que quede igual, para que la igualdad sea verdadera, lo que uno debe hacer es a este x colocarle. ¿Qué le coloco para que queden iguales? Para que esto se vuelva positivo. Elevarlo Valor absoluto. Valor absoluto. Se puede elevar al cuadrado también, hay algo, pero entonces ahí me daño también la cantidad. O sea, este ejemplo, pues con uno sirve, pero si yo coloco 2, acá haría menos 2 y acá haría 2. Y si lo elevo al cuadrado, me da 4. En cambio, si coloco el valor absoluto, sí me queda arreglado, solo le cambio el signo. Y entonces esto sí es igual a valor absoluto de x. Y ahí sí las dos expresiones quedan iguales. Entonces lo que hace el libro es ser inteligente y en vez de uno ponerse a dividir entre x, de una, yo necesito que aparezca raíz de x al cuadrado, ¿sí? Entonces, yo dividí entre x acá, cancelé, y arriba dejé dividir entre x, y acá para poder pasar hasta acá, tuve que hacer que apareciera este raíz de x al cuadrado. Entonces, la solución fácil es hacer que el raíz de x al cuadrado aparezca desde el principio. ¿Cómo? Entonces, acá en vez de hacer que yo dividí la expresión por x, como dice, la voy a dividir de una vez entre raíz de x al cuadrado, y de una vez me aparece esta expresión que voy a necesitar para pasar acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer. En vez de dividir entre x, voy a dividir entre raíz de x al cuadrado. Así. Entonces voy a pasar al lado de allá. Y como les dije, raíz de x al cuadrado es valor absoluto de x. Entonces acá arriba me va a quedar 5x sobre valor absoluto de x. Ahora, vamos a contra el valor absoluto de x. Ojo, recuerden que el valor absoluto de x tiene dos soluciones, ¿no? Es x cuando x es mayor o igual que 0 y es menos x cuando x es menor que 0. Entonces vamos a ver en qué caso estamos. Entonces, ojo, como x tiende al infinito, x es mayor o igual que 0 o menor que 0. mayor. Mayor o igual que 0, ¿no? Como x es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de x da el mismo x. Entonces acá donde esté el valor absoluto de x, lo reemplazo por x, porque son iguales. Y ahora sí cancelo esta x con esta x. Y ahora sí el proceso vale, continúa. Cancelo esa x con esa x que me queda 5 sobre estas mismas dos raíces. Y ahora sí continúo todo igualito y está bien. ¿Sí? Y entonces acá tengo que y igual a 5 es asíntota horizontal. Es asíntota horizontal. Bueno, analícenlo, mastíquenlo, miren a ver y me dicen.
Ahora sí copienlo, ¿no? Profe, ¿y también puede hallar asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito? Exacto, también hay que hacerla cuando x tiene menos infinito. Gracias, gracias, Brian. Brian es un estudiante valioso, porque eso me hizo acordarles que ustedes como ejercicio tienen que hacer el límite cuando x tiene menos infinito. Entonces, a ver, háganlo. Profe, Señor. abajo no se reemplaza también por valor absoluto, o se deja así como raíz de x al cuadrado. Abajo se puede reemplazar con el valor absoluto, pero es más conveniente dejarlo como raíz para después acá meterlo como una sola raíz, ¿sí? Vale. Pero sí se puede dejar, pero no sirve, no nos conviene. Entonces si uno lo coloca mejor como raíz, ¿sí? Y arriba no nos conviene dejarlo como raíz, mejor colocarlo como valor absoluto y resolverlo. Ahora háganlo cuando x tiende a menos infinito, así. Y me dicen cuánto les da. Debería darles algo diferente, ¿no? Nace el niño en un portal y nos trae la paz. Los pastores ya van caminando al portal. ¿Cuánto le da el segundo? Pues según el libro, da menos 5, pero todavía no lo he hecho. No, no, como, uy, Dayalma, eso fue ofensivo. ¿Por qué, profe? ¿Cómo así que según el libro Dayalma, nada? Eso Es que todavía no lo he hecho, profe, entonces. Ah, ya, no, 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 hágale. Yo sé que usted ahorita me va a decir, ya lo hice y me da tanto. A ver, cada uno hágalo, convénzase de que da menos 5. Los ángeles vienen cantando. La estrella empieza a brillar. Todas las campanas no dejan de tocar. Gloria a Dios y en la tierra paz. Bueno, ¿en qué diferencia hay en esa cosa? La única diferencia que yo veo, no sé si ustedes la ven, es acá. Va todo Es que igualito. en el Ajá. valor absoluto, profe, ¿no? Exacto, en el valor absoluto. Entonces acá iba valor absoluto. Pero como ahora la X va a tender a menos infinito, menos infinito, pues entonces la X va a ser negativa. Como la X va a ser negativa, el valor absoluto de X es menos X, ¿no? Acá se nos olvida el menos X. Entonces cuando se simplifique va a quedar menos por ahí volando, que va a quedar por acá, 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 que va a quedar por acá y acá va a haber menos 5. Entonces menos 5 también es asíntota horizontal.
Esa es la única diferencia. Pero es sutil, pero es importante. Hace que eso dé menos 5. Entonces hay dos asíntotas horizontales. Y igual a 5 y y igual a menos 5. Eso es la ventaja de tenerlo en el tablero. No puedes rayar ahí por encima. Las campanas no dejan de tocar, gloria a Dios, y en la tierra paz. Y bueno, ahí sale que da menos 5. ¿Listo? Bueno, cada uno ahí termine en su cuaderno de hacer el ejercicio y todo el cuento. Bueno, vamos a continuar. Ya, hasta acá más o menos me di cuenta de las asíntotas, pues hay que seguir practicando, hay que hacer más ejercicios y todo el cuento. Vamos ahora a pasar al tema de continuidad, que es el que tenía que ver con lo que les había dejado para que hicieran, ¿no? En GeoGebra. Entonces vamos a revisar las aplicaciones esas para introducir el tema. Entonces, voy a revisarles a ver ustedes qué fue lo que hicieron. Bueno, veo que casi todos trabajaron, pero hubo unos que no. Entonces, pues ya saben, eso sí aparte de la nota, ¿no? Entonces, les voy a mostrar, a ver para revisar las actividades, a ver qué era lo que uno podía sacar de ahí. Un momentico que me cargue esto. Juliana Flores, regresó. Ajá, bueno, entonces les voy a compartir pantalla para ver cómo era la cosa. Bueno, acá está la primera actividad que tenían que hacer. Y pues era muy sencillo, ¿no? Acá tenían que ver cuál es el valor del límite de fx cuando x tiende a 4 por la izquierda. Entonces, pues acá si necesitaban ayudarse a este cosito, lo podían hacer acercar por la izquierda de 4. Y la función se acerca a 1, ¿no? Entonces se limitaba a 1. Por la derecha, el límite da, pues se acercan con este botoncito si querían, y el límite da 3, ¿no? Entonces, por la izquierda y por la derecha, por la izquierda da 1 y por la derecha da 3. Entonces, la tercera parte, ¿cuál es el valor del límite cuando x tiende a 4? La respuesta es que el límite no existe, ¿no? Y la razón era porque, pues, los límites laterales eran diferentes. Ahora acá viene la pregunta interesante, ¿no? La función es continua igual a 4. Entonces, eso era sin saber, ¿no? Yo pienso que la continuidad es uno de los conceptos que más naturalmente uno tiene arraigados en la cabeza. Y si a usted no le preguntan que si esa función es continua en x igual a 4, uno diría que sí o que no. No. Que no. No, ¿cierto? Que sea continua uno le parece que lo continuo es como todo este pedazo, ¿no? Que viene como de un solo trazo, que viene como seguido, que no hay como una interrupción como acá. Entonces uno, pues naturalmente diría como que ahí no es continua. Y bueno, las razones pueden variar, ahí cada uno puede hablar la cháchara que quiera. Pero si uno mira con lo que utilizó en los otros puntos, uno llegó a aquel límite cuando x tiende a 4. De f de x no existe, ¿no? Dijimos que ese límite no existía. Y dijimos que la función no era continua en el punto. Entonces, parece que una condición que sea necesaria para que la función sea continua es que no pase esto. Porque hace que la función por un lado quede como más arriba que por el otro, ¿sí? Que queden separadas. Porque el límite por un lado es diferente al límite por el otro. Entonces, parece que una condición que es necesaria para que la función sea continua es que este límite en realidad exista. ¿Listo? Entonces, parece que una condición necesaria es que ese límite exista. Para que la función sea continua, se necesita que ese límite existe. Entonces, listo. Cuando vayamos a ver ahorita la definición de continuidad, esta va a ser una condición que vamos a necesitar, que este límite exista. La primera condición es esta, que el límite exista. La otra condición la vamos a sacar de la segunda aplicación que tenían que revisar. Entonces, voy a borrar acá. Espera un momentico para borrar toda esta cháchara. Y entonces nos vamos por la otra, ¿no? Que era esta. Bueno, acá esto se podía correr y todo el cuento.
Entonces, bueno, si uno tiene el botón este, el deslizador C, el valor de ese por acá abajo, bueno, vamos a revisar lo que decía por acá, ¿no? ¿Cuál es el valor del límite de f de x cuando x tiende a 8? Entonces uno toma el límite y el valor del límite, ¿cuánto era? 2. Era 2, ¿cierto? El límite cuando x tiende a 8 de f de x. Perdón, es igual a 2. Bueno, ese límite a 2. Por otra parte, a usted le preguntaban que si la función era continua en 8. Entonces uno la mira y uno que dice que si es continua en 8 o no. No. Pero el hueco no. Por el huequito no, también hay como una interrupción. Uno también debería pensar lo mismo, que la idea de que todo el tiempo esto uno tiene que ir como de manera seguida o sin interrupciones. Si usted se para acá en la gráfica de f y usted se va trazando por acá, cada vez tiene una interrupción, un huequito ahí que le está causando problemas. Entonces, bueno, pareciera que no fuera continua por esa razón. Ahora, en el siguiente punto le preguntan que si existe un valor de ese. Ah, bueno, acá es una pregunta importante. ¿Cuál es el valor de f de 8? Pues depende de donde hubiera tenido C. En este caso, ¿cuánto vale f de 8? 0.7. Eso, menos 0.7, ¿no? En este caso, f de 8 vale menos 0.7, el valor de C que está acá. Y a medida que uno pues mueva esto, el valor de f de 8 va cambiando. Acá vale 0, acá f de 8 vale 0.4, acá f de 8 vale 1.2, acá f de 8 vale 1.5, acá f de 8 vale 2.8, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estuviera. Y la cuarta pregunta es, la tercera pregunta es, ¿existe un valor de C para el cual la función f sea continua? Entonces la idea era pues manipular este coso, ¿y en qué valor de C hace que la función sea continua? Cuando C vale ¿cuánto? 2. Entonces C vale 2, ¿no? Recuerden que ese es el mismo valor de f de 8, o sea, cuando f de 8 vale 2. Más aún, si ustedes analizan con esa expresión que está acá, o sea, necesita uno que el valor de f de 8 sea el mismo valor que tome el límite que está acá. ¿Sí? Entonces, para que sea continua f de 8 debe valer 2, pero 2 ¿qué es? 2 es el mismo valor del límite. O sea, que realmente lo que uno necesita es que el límite, cuando x tienda a 8 de f de x, sea igual a f de 8. A la imagen. Ajá, la imagen de la función evaluada en el punto. Y esto que tenemos acá va a ser otra condición para que una función sea continua. ¿Listo? Entonces ya tenemos las condiciones para que una función sea continua en un punto. La primera condición es que el límite en el punto exista. La otra condición es que el límite sea igual o tenga el mismo valor que la función evaluada en el punto. Entonces, basado en eso, pues la idea era uno darse cuenta como esas cosas ahí en la exploración, ¿no? Y basado en eso, pues uno ahora sí va a dar la definición de continuidad formalmente, como se la voy a mostrar a continuación. ¿Listo? Entonces, ahora sí les voy a mostrar la definición formal. Que es, no es nada más, no es nada, ves, que es nada más y nada menos lo que les acabé de decir, lo que les acabé de mostrar ahí en la aplicación, es las cosas que escribí. Entonces, bueno, acá dice límites, pero no le pongan cuidado a eso, aunque todo esto es del tema de límites. Entonces, definición, sea f una función y a un número real. Diremos que f es continua en el punto A si se cumplen dos condiciones, o bueno, tres. La primera la vamos a mirar ahorita. Estas dos fueron las mismas que yo dije en la aplicación de GeoGebra. La primera, que el límite en el punto exista, y la segunda, que el límite tenga el mismo valor que la función evaluada en el punto. Ahora, además de esas dos condiciones, hay una extra que ya vamos a explicar por qué se necesita. La primera dice que A esté en el dominio de F, o lo que es lo mismo que F esté definida en A. Eso también es lo mismo que decir que F de A exista. O sea, que uno pueda evaluar la función en A. Eso es lo mismo que decir que A esté en el dominio de la función, ¿sí? Entonces, que f de A exista. ¿Para qué yo necesito que f de A exista? Pues para poder hacer esta igualdad que está acá, ¿sí? Para yo plantear esta igualdad, la tercera igualdad, que en final de cuentas es como la que resume todo, la continuidad, yo necesito que este elemento exista, el primer elemento exista. Entonces, la segunda condición me piden que ese segundo elemento exista. Y también necesito que este segundo elemento exista. Entonces, la primera condición me piden que ese segundo elemento exista. ¿Sí? Por eso está la primera condición.
Si yo voy a comparar dos cosas, yo primero necesito que las dos cosas existan. Entonces yo necesito que esto exista, ya lo coloqué en la segunda condición, y necesito que esto exista, eso ya lo coloqué en la primera condición. Por eso están esas tres condiciones, ¿listo? Y bueno, un comentario, si la función no es continua en el punto, diremos que la función es discontinua en el punto. Entonces, ahí dice, si f no es continua en A, diremos que f es discontinua en A. Y bueno, el comentario que está abajo lo miramos ahorita, no quiero que lo miremos todavía. ¿Listo? Sí, profe. ¿Cómo? Que sí, profe. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Ahorita, como les digo, la observación de abajo la trabajamos más adelante porque me parece que aún todavía no es acorde mencionar lo que dice ahí. Entonces vamos a hacer unos ejercicios aplicando la definición que está ahí, sí, la que está al principio. Entonces, bueno, vamos a practicar un ejercicio donde tengamos que realizar la continuidad en un punto específico. Entonces, por ejemplo, digamos que nos le ponen a hacer esto. Entonces, por ejemplo, le dicen, indique, verifique o determine. No, indique no. Determine. Determine si la función indicada es continua en el punto dado, ¿no? Entonces la función va a ser esta, f de x igual, vamos a dividirla por partes, porque por partes es que tiene sentido, que tiene gracia, o si no tiene gracia, ya van a ver por qué. Vamos a colocar la función f de x igual a x más 2 dividido entre x a la 2 menos 4, si x es distinto de menos 2. Y abajo voy a colocar 1. Bueno, sí, no, 1 no, mejor otro. Bueno, no, sí. Voy a colocar 3. Bueno, esa es la pregunta. Determine si la función indicada es continua en el punto dado. ¿Listo? Entonces la función es esa que está ahí, una función por partes. Entonces vamos a verificar lo que nos dice la definición de continuidad. ¿Sí? Ah, bueno, pero no he dicho en qué punto, ¿no? Esa es la función, el punto es en a igual a menos 2. Hay que revisar la continuidad en a igual a menos 2. ¿Listo?
Bueno, voy a borrar este pedazo, porque necesito espacio del tablero, entonces la función la voy a copiar por acá arriba, y el punto lo voy a poner a la derecha. ¿Listo? Entonces, bueno, no necesito copiar. Porque voy a borrar acá, voy a escribir la función y al lado el punto. Voy a escribir eso acá, f de x igual x a la 2, perdón, x a la 1. X más 2 sobre x a la 2 menos 4. Si x es distinto del menos 2. Y 3, si x es igual al menos 2. Y eso va a ser en el punto a igual a menos 2. Listo, ahora sí voy a agarrar la agua y empezar a trabajar. Que para ver que una función sea continua en un punto, uno necesita verificar las tres condiciones de continuidad que yo les di, ¿no? ¿Cuáles son las tres condiciones de continuidad que les di? La primera, voy a revisar una por una. La primera es que el punto A esté en el dominio de F. O lo que es lo mismo, que F de A exista. O lo que es lo mismo que F de A esté definido. En este caso nuestro A vale menos 2. Entonces yo necesito que menos 2 esté en el dominio de F. O que menos 2 exista. Para ver si menos 2 exista, yo lo que tengo que ver es si puedo hallar cuánto vale F de menos 2. ¿Cuánto vale F de menos 2? ¿Sí se puede hallar o no? Vale 3, ¿cierto? Entonces F de menos 2 vale 3. Ahí se dice, vea. Yo tengo F de X de la función, no F de X. En este caso X vale menos 2, vea, X vale menos 2. Estoy hablando de menos 2. Entonces X es igual a menos 2. Como X es igual a menos 2, estoy en este caso. X igual a menos 2. Entonces la función F, evaluada cuando X vale menos 2, da lo que diga acá. Da 3, por eso da 3. O sea que F menos 2 sí existe. Y la primera condición se cumple. ¿Listo? Entonces la primera condición está perfecta. ¿Listo? Ya se cumplió la primera. Voy a verificar la segunda. ¿Hasta ahí alguna duda o está bien la primera condición? ¿Está bien? Digamos, no hubiese estado el punto. Si no hubiese estado el punto, si no hubiera estado así, Ajá. pues ya no era continua porque el menos 2 no está en el dominio de la de arriba. Sí, de una. Como no está en el dominio, pues ya. Fuera. Y sí. Y si Creo queda que acá. sí. ¿Sí? Creo que sí, no sé. O sea, siempre que siempre tenemos que tener un número pues ahí solo, como No, no siempre. Si hubiera estado así, vea. Digamos, hubiese estado que X igual a otro número diferente a menos 2 O sea, acá. en la función, ajá. Si hubiera estado otro Sí. número, listo. Entonces se va a evaluar F de menos 2. Entonces, como usted necesita evaluar F de menos 2 cuando X vale menos 2, entonces no lo evaluaría acá, sino lo evaluaría en el de arriba. Ah, ya. O sea, se mira donde se cumple la condición. Se va a evaluar cuando X vale menos 2. ¿Esa condición se cumple acá o acá? Si se cumple acá, pues lo evalúa acá. Si se cumple en la de arriba, pues lo evalúa en el de arriba. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está el punto de listo. Entonces el punto para que se digamos lo que dice allá. Si acá en vez de X igual, hubiera tenido X igual a menos 1, por ejemplo. Y acá distinto de menos 1. Y tengo que evaluar F de menos 2. ¿Lo evalúo acá o lo evalúo arriba? Arriba. Arriba. Lo evaluaría arriba, eso. Pero arriba no se puede porque no se parte del dominio de la expresión de arriba. Quedaría 0 sobre 0. Entonces en ese caso igual no pertenecería al dominio. ¿Sí? Sí, profe, creo que sí ya. Listo, bien, bien. Está bien, entonces acá voy menos 2. Y acá menos 2. Bueno, y el primer paso está listo. Vamos a ver el segundo, que es que el límite exista, ¿no? Y en la torre las campanas no dejan de tocar. Profe, y si no ponemos una función así, tendríamos que hallar primero el dominio y mirar a ver si está el punto dentro del dominio. Pues sí, o simplemente usted, o sea, una forma sencilla, si usted le pregunta que un punto está en el dominio de la función, usted no necesita, o sea, hay dos formas. Una, hallar el dominio, luego usted ver si el punto está o no. Esa es una forma.
La segunda forma es simplemente usted toma el punto y trata de evaluarlo en la función así puede. ¿Sí? Ah, listo, profe. Si puede, sí está en el dominio. Si no puede evaluarlo, no está en el dominio. Ah, listo, profe. Esa me parece más práctica. Cuando usted le pregunta por un punto en específico. Bueno, entonces la segunda. El segundo, mirar qué límite existe, ¿no? Que el límite, cuando x tiende a A de f de x existe. En este caso A vale menos 2, ¿no? Voy a borrar acá por menos 2. Tengo que ver si ese límite existe. Para eso, pues voy a hallar el límite. A cuánto me dan. Entonces tomo límite cuando x tiende a menos 2 de f de x. Entonces, bueno, f de x tiene dos caras. F de x a veces vale esto y f de x a veces vale esto. Entonces tengo que mirar cuál de las dos reemplazo acá. Eso me lo da la tendencia de x. Ojo. X tiende al menos 2. Si uno dice que x tiende al menos 2, perdón, eso quiere decir que x está cercano a ser menos 2, pero no es menos 2. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, señor. Señor. ¿Cierto? Como x tiende al menos 2, quiere decir que x está cercano al menos 2. Está cercano, pero no es menos 2. O sea que x es diferente de menos 2. ¿En cuál caso estoy? ¿En el de abajo o en el de arriba? El de El de arriba. arriba. En el de arriba, ¿no? Donde dice que x es diferente de menos 2. Entonces utilizo la función de arriba, esta. Entonces acá reemplazo por esa función, x más 2 sobre x cuadrado menos 4. Y tomo ese límite, entonces reemplazo cuando x vale menos 2, me queda menos 2 más 2 sobre menos 2 al cuadrado menos 4, y eso da 0 sobre 0. Que es indeterminado, ¿no? ¿Ustedes me están viendo bien? Sí, profe. Sí. Entonces el internet suyo, Sebastián. Pues sí, profe. Bueno, entonces está indeterminado, entonces ¿dónde Profe. quita la indeterminación? Ujú. Profe, me perdí. ¿Dónde se Era, perdió? ¿Cómo así que? Pero si dice que no se, que X no puede valer menos 2, ¿por qué lo reemplazó? O sea, que no puede dar menos 2. Sí, x es diferente de menos 2, ¿no? Entonces coloco esta función. Ajá. Eso solo es para ver cuál de las dos funciones tomo, ¿sí? Esto es casi la de arriba o la de abajo. Hasta ahí va claro, entonces coloco esta. Sí, hasta ahí bien. Listo. Ahora, los métodos que nosotros aprendimos en clase para resolver límites hace rato, al principio de la clase, nos dicen que uno puede reemplazar el valor al que tiende x, lo reemplaza al que le da. Sí, pero ahí dice que no podemos, que X no puede darle menos 2. Sí, pero es que acá dice que x no puede valer menos 2, pero en la función, ahí no estamos hablando de límites, miren. Ah, en el resultado. Sí, exacto. Ah, ya. Vale, Eso gracias. por aparte, eso es en la función. Si usted evalúa la función en menos 2, lo evalúa abajo. Pero cuando usted está calculando el límite, es diferente. O sea, ya no metemos de lleno a lo que hemos aprendido de límite. Sí, ahí nos olvidamos de eso. Ah, Sí, ya. usted ya después de que vea este límite, ya usted lo trabaja como lo hemos visto. Se olvida de que el menos 2 sí puede valer que no, usted lo trabaja ya como hemos visto. ¿Cómo lo hemos visto? Pues usted reemplaza, mira qué le da, dio indeterminado. Ahora, ¿qué hago? Pues miro cómo quito la indeterminación. Hay muchas formas. Una que vimos es factorizar. Entonces vamos a tratar de factorizar. Entonces, pues factorizamos. Límite cuando x tienda al menos 2 de x más 2 y factorizo lo de abajo como x más 2 por x menos 2. ¿Listo? Y entonces cancelo este con este. Me queda igual al límite cuando x tiende al menos 2 de 1 sobre x menos 2. Y sustituyo ahora sí, cuando x vale menos 2, entonces esto sería igual a 1 sobre menos 2 y eso sería igual a menos un cuarto. Y este sería el valor del límite. Entonces, ¿qué tengo? Que este límite sí existe. Sí existe y vale menos un cuarto. Profe, entonces, de igual manera la función no es continua porque la imagen Ajá, y el límite son diferentes. exacto, entonces no es continua por eso. Pero bueno, vamos por pedacito. Entonces la segunda condición se cumplió, la primera condición se cumplió, entonces hasta ahora va todo bien. Falta que se cumpla la tercera. Vamos a ver que se cumpla la tercera. ¿Puedo borrar ya o todavía no?
¿Seguro que ya puedo borrar. Entonces, bueno, la tercera condición es que el límite tenga el mismo valor que la función evaluada en el punto. La tercera condición es que el límite cuando x tienda a A sea lo mismo que la función evaluada en A. ¿Sí? En ese caso A vale menos 2, entonces yo necesito que este límite cuando x tiende al menos 2 sea igual a f de menos 2. Y pues eso ya solo de comparar lo que hallamos en los pasos 1 y 2. Esto es el paso 3. Lo que hallamos en el paso 1 nos decía que esto valía 3. Lo que hallamos en el paso 2 nos decía que esto valía menos un cuarto. Entonces, como se puede observar fácilmente, estas dos cosas son diferentes. Por lo tanto, la tercera condición falla y la función no es continua en A igual a menos 2. Profe, una pregunta. Señor. Para el segundo paso de los límites, ¿no podríamos hallar mejor límites laterales dándole valores cercanos al menos 2? Pues sí se pueden hallar, pero no hace falta. Ahí directamente reemplazando uno lo puede hacer. Y es más esto, queda uno mejor, más caucho, más nivel, haciéndolo por métodos que dándole valores cercanos. Aunque ambos métodos sirven, pero ya eso de hacer tablas y dar valores cercanos, ya no utilizamos eso. ¿Listo? ¿Sí está claro eso o no? Fácil, ¿cierto? Muy fácil. Entonces, bueno, entonces no valió que fuera continua. Ahora yo les pregunto, ¿qué modificación se le debería hacer a esta función para que sí fuera continua en el punto A igual a menos 2? ¿Acá qué habría que cambiar? El 3 por menos un cuarto. El 3 por menos un cuarto, ¿cierto? Si acá en vez de 3 diera menos un cuarto, sí saldría continua, porque esas dos cosas sí serían iguales. Entonces yo lo que tendría que cambiar es este 3 por menos un cuarto. Y ahí sí sería continua. ¿Está bien? Ahora, en términos de lo que hemos hecho, o lo que también es relacionado con lo de GeoGebra, es como si yo les colocara el problema así. Yo les colocara acá una incógnita C. Yo les dije, y yo les preguntara, ¿para qué valor de C se tiene que la función f es continua en el punto A igual a menos 2? Entonces, ¿cuánto tendría que valer C? Menos Lo un que cuarto. valga. ¿Cuánto? Menos un cuarto. Menos un cuarto, ¿sí? Porque si se vale menos un cuarto queda continua. Esa pregunta que estoy haciendo acá en este ejercicio, digamos, netamente algebraico o analítico, es la misma que le estaba haciendo gráficamente, ¿sí? Con lo que les puse en GeoGebra. Es la misma pregunta. Sí, encuentra el valor, existe un valor de C para el cual la función era continua, y en la aplicación de GeoGebra el valor de C era 2. En ese caso el valor de C es menos un cuarto. O sea, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el valor de C? El valor del límite. En el caso de GeoGebra el valor del límite era 2, entonces tendría que valer 2. En este caso, el valor de C es el valor del límite. O sea, tendría que ser menos un cuarto. ¿Sí? Y bueno, eso sería la continuidad en un punto. Ahora vamos a pasar a analizar la continuidad en un conjunto. No solo en un punto, sino en un conjunto. Y eso pues es sencillo, pero pues hay que mirar algunos detalles, ¿listo? Entonces, vamos a hacer eso, pero ya son las 7 y pues llegó el momento del desayuno, ¿no? Entonces, vamos a parar un momentico. Vamos a tomar 5 minutos de descanso para que hagan lo que quieran y y ya a las 7:05 entonces retomamos y seguimos hablando de la continuidad. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a parar hasta ahí y ya ahorita seguimos. Bueno, ¿están listos para la novena o no? ¿Ustedes sí van a la novena o no van?
Con COVID no vamos. Con COVID no vamos. Pero sí iba allá al antes a las novenas. No, pero fui como hasta el 2015. Hasta el 2015, o sea, hace 5 años ya. Pero sí madrugaba. Sí, o sea, iba como desde el colegio hasta el 2015, me duró la tradición. Ah, ya. Yo también fui como hasta el 2015, pero porque ya después no podía, después me tocaba madrugar para ir a la universidad, o si no me tocaba no, o si no esto, es que desde hace como, desde que yo estoy en la universidad prácticamente nos ha tocado estudiar. Bueno, cuando era estudiante, ¿no? Nos tocaba ya casi todos los semestres nos tocó, bueno, los semestres no, casi todos los años nos tocó hasta diciembre. Y cuando fui después profesor igual, entonces ya no podía ir a las novenas y encima yo también en el grupo de la iglesia que estoy, pues le hacíamos las novenas a los niños en las tardes, entonces pues tampoco daba mucho tiempo, ¿no? Profe, las novenas están prohibidas. No, las novenas están prohibidas, creo que dieron permiso para que las hicieran. Profe, haga la novena en clase, uy, aguanta, ¿sí o no? Y el regalito el 24 nos da un 5, pero es que el 24 no tenemos clase y no le daba el 5, Sebastián. No importa, la hacemos. Así se conecta el 24, ¿no? Pero si se conecta el 24 a las 12, Sebastián. En breve, no, pero yo creo que yo para esa hora no voy a tener como internet, entonces no me va a poder. Pero Bueno, pero entonces, tocó ir ¿cómo a la se echa novena. para atrás, profe? No, pero yo qué culpa si el internet no hay. Pues yo lo cito a las 12, veámonos el 24 a las 12 por Zoom, pero si no llego es porque no hay internet. No para nada, yo le hago la recarguita. Hágale la A esa hora recarga. Sebastián está perdido de la peda. Uf, eso se sabe, Sebastián está por allá más borracho. A ver, muchachos. Ya lo conocen, Yo ¿no? doy un joven. Dios. Ya lo conocen, ¿no? Esa cara de malo Oiga, que tiene, esa cara de malo que tiene en esa foto de perfil. El niño está pero asustado. mi amorcito me quiere. Se ve todo lindo en esa foto. Está bien, no, está bien, sí. El bebé sí. Qué comentario tan oportuno. Profe, esto es, ¿cómo decirlo? A ver, siempre es hermoso escuchar opinar a Yalma. Sí, siempre, tiene toda la razón. Los comentarios de Ayalma nunca pasan por alto, nunca dejan la situación como estaba, siempre causa Tiene, movimiento. tiene un toque, exacto, tiene un toque para causar emoción, no sé. Exacto. Gracias. Ayalma de Corea es un miembro muy importante acá de la clase. Y José Sebastián, esa foto de allá usted vive, ¿esa es por ahí, esa es su casa? Sí, profe, cerca. Ah, eso, ¿y eso fue el día de la pelita o eso es viejo? ¿O qué? No, sí, eso fue este año, el Día de las Velitas. Mhm. Vamos a ver si también toma una foto de su estado el 24 de diciembre, ¿no? Vamos a ver. Nace el niño, no importa. Bueno, entonces ya pasó el tiempo del de ayuno, del descanso. Por acá me dicen que lo triste de las novenas virtuales es que ya no dan comida. Bueno, eso sí, aunque yo no sé ustedes acá dónde iban a las novenas que les daban comida, porque a las que yo voy no dan nada de comida. Solo acá las de mi casa. ¿Cómo? Cuando son en casas, No, cuando son en profe. casas. Claro, cuando están en casa sí. Ajá.
En mi casa sí, a mí me toca hacer la comida el día séptimo de la novena. Acá cada uno nos toca un día, entonces a mí me toca el séptimo. ¿Por qué el Profe, séptimo, profe? ¿qué les hace? ¿Por qué el ¿Panela con séptimo? pan? No hay una razón específica, la razón es el azar. O sea, nosotros echamos los papelitos del 1 al 9 en una bolsita y cada uno saca un número y ese es el que le toca. Ah, este año le tocó el séptimo. Este año me tocó el séptimo, sí, cada año Ah, se ya, ya. sortea y este año me tocó el séptimo. Entonces ella toca hacer la comida y eso normalmente cuando pues invitamos amigos y eso, los que vienen pues les damos comida, están en la novena con nosotros, pero pues este año no se puede. Profe, Profe, pues de pronto por comida, sí, como que COVID no pega tanto. Sí, ahí sí no pega tanto, ¿no? Pero no, es que en mi casa son bien estrictos con eso, ¿no? Eso no dejan entrar a nadie. profe, usted es fanático de Messi, ¿cierto? Uf, mucho. Profe, es que no vamos a entrar, nos puede dar la comida Sí, y vio. nos vamos. Ah, bueno. O sea, ya Juan sí es caucha, ¿no? Pero es que lo importante es la novena, ya, entonces la comida sin novena no puede. ¿Es verdad que Messi se va para el Paris Saint-Germain? Eso están diciendo. Lastimosamente están diciendo eso. Yo soy muy fan del fútbol y pues de Messi también, ¿no? No del hombre Messi, no del jugador, ¿no? Entonces, ayer estaba viendo Noticias Deportivas, un programa que llama Chiringuito de Jugones, ¿no? Un programa español de fútbol. Y estaban dando noticias de que parece que se va a PSG. Ya el papá de Messi supuestamente estuvo haciendo unos contactos ahí con Qatar. Y Messi ya también está haciendo unos. Como Messi tiene fundación y toda esa vaina, es que Qatar le va a patrocinar ya la fundación. Y como ya está el novio, está Neymar. Entonces, parece que todo está encaminado a que la próxima temporada veamos a Messi vistiendo los colores del PSG. Sí, eso vi. Sí. No me toques esos temas porque me pongo triste, Brian. No sé si es pasado, ¿no? Usted dijo que le podían hablar de cualquier cosa de fútbol, No, ¿no? sí, está bien. Y Profe, encima del pues se sorteo. vuelve hincha del París y ya. No, Hincha del París, hincha del Barcelona y ya. Profe, ¿de qué más hincha? ¿Del jugador Messi o el equipo Barcelona? Yo soy hincha de ambos. Entonces, sí, yo sigo apoyando al Barcelona, pero sigo apoyando a Messi. Ahora, si se enfrentan los dos, y ahí sí está difícil, ¿no? Yo creo que sí, pues va, bueno, es que no sé. Porque es que para mí el Barcelona y Messi Depende de qué equipo gane. Exacto, O sea, exacto. Si gana el equipo en el que está Messi, pesa más el amor por Lo Messi. que pasa es que es difícil porque, digamos, las razones por las que yo soy hincha del Barcelona, obviamente no son por razones geográficas ni territoriales, porque yo no nací en Barcelona, mucho menos. Entonces yo me volví hincha del Barcelona porque empecé a ver el fútbol y uno como amante del fútbol le gusta, y yo era pequeño, y entonces para ese tiempo el Barcelona era el equipo obviamente mejor del mundo, pero sobrado. En ese tiempo, fue cuando le metió 5-0. Tenía toda la selección de España y cuando España ganó el Mundial. Tenía España, tenía Xavi, Iniesta, todos esos manes, Dani Alves, un monstruo, estaba Puyol todavía, Pedrito, Villa, era el equipo, un equipazo, que golearon al Real Madrid feo y ganaron todo. Entonces yo empecé a ver fútbol y yo cuando empecé como a entender el fútbol, a sentir la pasión del fútbol, correr por las venas, estaba el Barcelona en su punto más alto. Entonces yo empecé a ver fútbol y pensé que ese era el mejor equipo y me volví hincha del Barcelona porque jugaba muy bien. Entonces, y todo el tiempo estuvo Messi. Entonces yo solo he conocido el Barcelona estando Messi. Entonces las dos cosas han sido como una sola. Pero diga que se van a separar, va a ser complicado. Entonces no sé, ahí sí depende cómo vaya. Yo no sé, ahí sí no sé cómo vaya a reaccionar mi corazón. Entonces toca esperar a ver qué pasa ahí. Fuerte momento de su vida, ¿no, profe? Sí, eso es fuerte. Pobrecito Messi, pobrecito. Pues pobrecito, pero también no sé, bueno, no sé. Dice uno pobrecito, pero está jugando fútbol, pobrecito de qué. Pero bueno. A ver. Sí, tranquilo. El compañero acá, hay un compañero que me dice que no se siente bien. Sí, tranquilo, no pasa nada. Después mira la repetición de la clase y no se está perdiendo mucho, estamos hablando del fútbol. Pero bueno, entonces sí, esperemos, todavía no es seguro, pero parece que Messi. ¿Cómo? Que, o sea, no se pierde mucho porque hablamos de fútbol, sino que usted ni de fútbol sabe, entonces... Ay, sí. Dios mío, pobrecito. ¿Eh? Lástima que no estemos presenciales y no usted se uniría a la enorme lista, por no decir total, porque hay unos que no juegan, de los estudiantes que han sido humillados por su profesor de cálculo y de álgebra. ¿Y han sido qué, profe? ¿Cómo? ¿Y han sido qué? Humillados. Humillados en la cancha por su profesor. Yo he jugado fútbol con todos mis salones con los que he dictado clase presencial. Profe, ¿y si no juega? Y a todos les he cerrado la boquita.
qué ¿Cuándo un posición juega, partido, profe? profe? ¿Cuándo un No, partido? yo juego micro, yo no juego fútbol, yo juego micro. Ah, ya, Entonces, en ya. el micro las posiciones no son tan estrictas como el fútbol. Yo pienso que en micro uno tiene que jugar total, de defensa, de ataque, de todo. Pero yo normalmente cuando arranco en juego siempre me posiciono en la parte de la defensa. Aunque uno sí, como les digo, por razones del juego uno siempre a veces termina atacante, a veces termina defendiendo. Pero yo arranco como la defensa. Y en este salón ya tengo uno que otro anotado en resaltador en la lista para enseñarle cómo son las cosas cuando hablamos presenciales. Pero bueno, ya eso lo veremos, eso es mejor demostrarlo en la cancha. Entonces, bueno, vamos a seguir. Pues ya pasó la recocha. Ya hablamos de la continuidad en un punto, ahora vamos a hablar de la continuidad en un conjunto. Entonces, es fácil, es natural la definición. Una función es continua en un conjunto completo o en un intervalo abierto, pues vamos a poner como primer ejemplo el intervalo abierto, si es continua en cada punto sobre ese intervalo. Entonces, más o menos, ¿cómo sería la cosa? Entonces, digamos que uno tiene algo así. Y yo les pregunto, si esa función es continua, pero en este intervalo, por acá pongo el intervalo AB. ¿En este intervalo la función es continua o no? Sí. Sí, Sí. porque en cada punto es continua, es fácil. Pero yo le pongo acá otro, le digo por acá CD, y que la consideren de acá hasta acá. ¿Ahí es continua o no? No. No. No, porque no es continua en ese punto. Entonces eso es, una función es continua en un intervalo si es continua en cada punto. Entonces voy a Profe, dar... ¿Cómo? pero toca calcular cada punto. No, no hay que calcular cada punto. Uno después va a ver estrategias de ver qué puntos son los sospechosos donde puede que no sea continua. Ah, listo. Entonces eso ya lo vamos a mirar. Pero esa pregunta está bien hecha. Es como más o menos las asíntotas verticales, ¿no? Es cuando X tiende a no sé qué, pero uno no se va a poder aprobar en cada punto A. Uno tiene puntos estratégicos donde posiblemente haya asíntotas. Acá lo mismo. Hay puntos estratégicos donde posiblemente no sea continua. Entonces ya vamos a analizar eso. Pero primero voy a dar la definición. Entonces voy a dar la definición en intervalos. Ah, bueno, antes de decir eso, hay una cosa con el intervalo cerrado y con el intervalo abierto que voy a explicar acá. Hay un detalle que es valioso, es importante decir, y que va a ser con los intervalos abiertos y cerrados. Voy a volver a hacer el dibujo y voy a tratar de ejemplificar o ilustrar eso que quiero decir, pero se me perdió el marcador rojo. Se me perdió el marcador rojo, miren, se me perdió en la mano. Entonces, pero bueno, la cosa es así. Digamos que usted está evaluando la continuidad en el intervalo AB, abierto. Entonces usted tiene la gráfica de la función normal, por acá sea como vaya, y solo la considero acá en este intervalo. ¿Profe, vamos a copiar una definición formal o...? Sí, pero ahorita que se las muestro. Quiero primero mostrarles listo. algo que les va a aparecer allá para que no se confundan. ¿Cuál es el detalle? Entonces yo estoy considerando acá la continuidad en intervalo abierto A como B. Para que sea continua, yo necesito es que sea continua en cada punto en medio del intervalo. O sea, yo necesito que en cada punto de por acá C, la función sea continua. ¿Sí? Entonces en cada punto C necesito que sea continua. Para que sea continua, recuerden que hay tres condiciones, pero la tercera resume todas las demás. O sea, necesito que el límite, cuando X tienda a C, de f de X y a f de C, ¿no? Acá pues está implícito que el límite... acá no se ve, deben cierro la ventana porque no, está muy brillante. Listo, entonces necesito que el límite cuando X tienda a C de f de X sea igual a f de C. Además necesito que f de C exista y que este límite exista. Pero en esta condición se resumen como las tres, ¿no? Necesito que este exista y además que sean iguales, ¿no? Entonces la continuidad normalmente se resume solo en esta condición. Entonces, bueno, yo necesito que sea continua en cada punto del intervalo. Hasta ahí no hay ningún problema. Esa va a ser la definición de la continuidad en un intervalo abierto. Ahora, ¿qué pasa cuando el intervalo no es abierto, sino es cerrado, por ejemplo, acá en A? Si es cerrado en A, entonces acá yo debo considerar el punto A y acá debo dejar la función cerrada, el punto debe incluirse. La definición de continuidad en intervalos semicerrados, digamos como este, es lo mismo. Necesito que sea continua en cada punto C en medio, pero también en A. Y en A hay un detalle. Entonces yo necesito que la función sea continua en A. Pero en A hay un detalle. Cuando yo vaya a hablar del límite, cuando X tiende a A, de f de X y me de f de A, yo necesito, o para calcular este límite, yo este límite necesito que X tienda a A, ¿verdad?
Acá tengo A, pero X solo puede tender a A por la derecha, ¿sí? Porque por la derecha es que hay función. Acá está la función por la derecha. Pero por la izquierda no hay función. Entonces yo no puedo hacer que X tienda A por la izquierda. Entonces yo le voy a hacer el arreglito cuando estoy hablando del punto A, le voy a poner acá por derecha. Porque X solo puede tender a A por la derecha. Porque por la derecha es que está la función, por la izquierda de A no hay función. Entonces solo tomo el límite cuando X tiende A por la derecha. Ese es el único detalle. Entonces cuando hay la definición de continuidad en un intervalo cerrado, en A por ejemplo, entonces aparte tengo que colocar esta condición que se cumpla esta condición. Con el límite por derecha. ¿Sí? Y en los demás puntos en C necesito que sea continua normal, como ya vimos. Entonces ese comentario es el que va a salir ahí. ¿Sí se entiende eso? Sí, señor. Sí, y cuando salga cerrado en B, por ejemplo, si sale cerrado en B, como también necesito considerar ahora el punto B, entonces acá yo a B me le puedo acercar por la izquierda, pero no por la derecha. Entonces en B tomaría el límite cuando X tiende a B por la izquierda, de f de X debería ser igual a f de B. Profe, y si nos dijeran que A tiene, que el límite cuando X tiende a por la izquierda, entonces se diría que no. Que no, ahí no se puede hallar, sí. Entonces por eso toca ponerlo por Profe, izquierda. esto, solo se evalúan, digamos, los puntos donde el intervalo es cerrado, Sí. cuando queda abierto o no. Cuando queda abierto solo se evalúan los puntos de dentro del intervalo. Ah, listo, listo. Y cuando el intervalo es cerrado, se evalúa también en los puntos de dentro del intervalo, pero en los extremos también se evalúa de esta forma. Profe, mi pregunta era que el ejercicio nos dieran eso, ¿no? Y que dijeran que A, pero por la izquierda. No, no Entonces se no puede. sería continua, no se Sí, puede. no, Ah, si listo. le dicen que por la izquierda, usted ni siquiera puede Ujú. evaluar eso. Usted puede decir que eso no se puede evaluar. Tiene que decir que no se puede evaluar. Ah, listo. Sí, o sea, no cumple las condiciones, no se puede evaluar. Que está hablando de algo que no se puede ni tratar de ver. Entonces, bueno, eso es lo que les voy a mostrar acá en las... Profe, ¿nos deja copiar la gráfica un momento, por favor? ¿Les dejo copiar qué? La gráfica. Ah, listo, listo, sí. Aunque no sé, esa gráfica está como fea, pero bueno. Bueno, hágale, entonces ya ahorita les comparto si la... Bueno, entonces ahora sí les voy a mostrar la... Yo no sé, pero acá en mi pieza ahora hay un montón de zancudos. Uy, quédame tantico quieto y empiezan a la picadera. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver la continuidad en intervalo. Entonces acá están todas las definiciones de posibilidades, digamos, que pueden salir. Entonces, bueno, sea es una función A y B números reales con A menor que B. Diremos que f es continua en el intervalo abierto a B si f es continua en C para todo C en el intervalo a B, lo que dije en el tablero. La segunda, cuando tengo el intervalo cerrado en A. Si es continua el intervalo cerrado en A y abierto en B, si f es continua en C para todo C en el intervalo a B. Y lo que les dije, en A se toma la condición que les dije, por aparte, que el límite cuando x tienda por la derecha de f de x sea igual a f de A. Eso es que sea continua en A, pero como les dije, como en A no se puede tomar el límite por izquierda, pues solo se toma por derecha. De forma similar está con el del intervalo cerrado en B. Entonces se toma el límite cuando x tiende a B por la izquierda de f de x igual a f de B. Y el último caso es cuando se tienen las dos cosas al tiempo, cerrado en A y cerrado en B, entonces se toman los dos límites. Cuando x tiende a por derecha y cuando x tiende a B por izquierda. Listo, y ellos serían como los casos en intervalos que pueden salir. Listo, y pueden que copien eso, ahora sí voy a hacer énfasis y a tratar de hacer notar la importancia del comentario que estaba en la diapositiva anterior. Pero para eso necesito que primero copien y yo voy a ir por un vasito de agua porque está que se me va la voz hace rato. Que ya vengo.
Espérame por la mañana. ¿Listos? No, profe, por favor. Listo, listo, tranquilo, háganlo. Tarararán, espérame por la mañana. Antes de que salga el sol. Antes que comience. Profe, Señor, esto nos dicen, bueno, el límite cuando X tiende A por la derecha y cuando X tiende a B por la izquierda es porque A tiene que ser menor que B, ¿cierto? sí, porque ya tiene que ser menor que B. Si ya está más pequeñito, está más a la izquierda. ¿Ah? Ujú. O sea, está como en el tablero, que el A está a la izquierda Sí. del B. Sí. Entonces al A me le puedo sacar solo por la derecha y al B solo por la izquierda. Espérame cuando las aves aún empiezan a cantar. Cuando todo esté, yo contigo quiero hablar. Bueno, me dicen, ¿no? ¿Ya? Yuhu. Ya, profe, ya. Ya, listo. Bueno, entonces vamos a seguir. Eso es lo que decía ahí. Ahora, un ejercicio que no le puede salir es más o menos de este estilo. Y entonces acá va a tomar relevancia el comentario que está en la primera diapositiva, que no voy a mostrar porque lo voy a decir acá. Y las palabras, pues, van a ser más o menos las mismas. Espero. Entonces va a ser algo así. Por ejemplo, ya usted le dicen, determine el mayor conjunto donde la función es continua. Donde la función indicada es continua. Vamos a hacer uno facilito. Si vamos, le dicen f de x igual 1 sobre x menos 1. Y entonces acá toma importancia el comentario que había hecho en la diapositiva. ¿Cuál era el comentario? El comentario decía que cuando se tenga una función que no sea por partes, sino cualquiera de las otras que hemos visto, racionales, exponenciales, trigonométrica, la que sea, las funciones que hemos trabajado, excepto las por partes, todas son continuas en su dominio. ¿Sí? Entonces, en esa pregunta que me dicen, determine el mayor conjunto donde la función indicada es continua, pues el mayor conjunto donde es continua esa función es en su dominio. Ya solamente tendría que leer el dominio y ya, esa función es continua en su dominio. En los puntos que no están en el dominio no es continua. Entonces, lo único que yo tendría que hacer acá es hallar el dominio de f. ¿Cuál es el dominio de f? Todos los reales diferentes, menos De 1. uno. Todos los reales menos el 1. Ese es el dominio y ya, ese es el mayor conjunto donde la función es continua. En este conjunto la función es continua y fuera de él no lo es. Y ya terminé. Muy fácil.
Entonces, en la mayoría de funciones, todas las que conocemos, excepto las por partes, la función es continua en los puntos de su dominio y es discontinua en los puntos que estén fuera de su dominio. ¿Sí? Entonces, acá es muy fácil. Si la primera pregunta solo es este conjunto, hallo el dominio y esa es la respuesta. Lo interesante, o lo difícil, o lo chévere, dependiendo de cómo se vea, es cuando la función es por partes, porque hay que hacer algo distinto. Entonces, cuando la función es por partes, vamos a mirar cómo se analiza. Cuando es de las convencionales, las que no son por partes, solo se halla el dominio y ya. Es continua en su dominio y el fuera de su dominio no es continuo. Pero en las funciones por partes pasan cosas diferentes. Entonces, vamos a ver cómo sería una función por partes. Mismo enunciado, pero cambio la función. Profe, ¿se puede dejar así? O sea, el dominio de F son todos los reales excepto uno. ¿O Y tiene uno que puede ser colocar acá, y esta es la respuesta, sí, el mayor conjunto donde la función es listo? continua es este. Listo. Hace falta ser más específico. Bueno, entonces imagínense que ahora le cambian la vaina y le ponen que la función va a ser esta. F de x igual a, y voy a poner, por ejemplo, x su máquina. Así que me pican estos luz. X menos 1 dividido entre x al cubo. No. Este no. Mejor así, x al cubo menos 1 entre, y abajo voy a colocar x al cuadrado más 6x. A ver, déjenme pensar un momento. Menos 7. Yo creo que así está bien. Y esto va a ser cuando x y x es distinto del 1. Y acá voy a colocar, no sé, 2 y x es igual a 1. Listo, entonces vamos a ver ese ejemplo que está ahí. Entonces, cuando uno tiene una función por partes, va a ser más o menos lo mismo, pero hay un detalle. Entonces hago lo mismo. Le hallo el dominio a la función por partes. Entonces le hallo el dominio a f. ¿Cuál es el dominio de f? Entonces yo miro las dos funciones que definen esta función. Entonces yo miro la primera que es la de acá. Acá no hay ninguna restricción. Esta función se puede evaluar en x igual a 1, no pasa ningún problema. Ahora voy a mirar la de arriba, la expresión de arriba. Entonces voy a mirar esta expresión cuando no se puede evaluar. O le hallo el dominio a esa expresión que está ahí. Como es una fracción, entonces miro cuando el denominador sea 0, ¿no? Entonces voy a mirar el denominador cuando va a 0. X cuadrado más 6x menos 7 igual a 0. ¿Eso cuando va a 0? Pues factorizo eso. ¿Cómo se factoriza eso? X más 6 que multiplica a X X más 7 por X más 1. Menos así. 1. X menos 1. Ajá, exactamente. X más 7 por X menos 1, ¿no? Esa es la factorización. Entonces esto da 0 cuando X vale menos 7. Y esto es 0 cuando X vale 1. Entonces, estos dos valores hacen que el denominador dé 0. Entonces, esos dos valores no se deben considerar. Entonces, el dominio sería todos los reales, excepto quitando los dos valores, menos 7 y 1. Eso mirando la expresión de arriba. Pero ojo, acá arriba le dicen que no hay que considerar el 1. El 1 se considera hacia abajo. Entonces, yo acá quito este 1 porque este 1 salió de considerar esa expresión evaluada en 1. ¿Sí? A ver, no sé si me quedó claro eso. A ver, acá sale eso si uno observa netamente esta expresión. Pero en esa expresión le dicen que se evalúa en todos los puntos menos en 1. O sea que acá no voy a tener en cuenta el 1, porque el 1 se evalúa en la de abajo. Como acá no voy a tener en cuenta el 1, acá me salió 1, o sea, realmente este 1 no lo voy a tener en cuenta, porque acá me dice que no toma en cuenta el 1. Acá el 1 no sale, y acá tampoco sale, y queda solamente ese los reales menos el menos 7. ¿De acuerdo con eso o no de acuerdo? ¿Sí? A ver. Sí, profe. ¿Sí? Para mí sí. ¿Sí? Bueno, está bien. Para los demás, como no dicen nada, supongo que sí. Entonces, sería todo lo real excepto el menos 7, considerando el dominio. Y hasta ahí vamos bien, listo. Entonces, ya utilicé el dominio. El dominio de todos los reales menos 7. Voy a colocarlo acá al frente.
El dominio son todos los reales, excepto el menos 7. Listo, después de que ya haya el dominio, ahora tengo que mirar algo más. Cuando tengo una función por partes, otro punto, los puntos donde es posible que la función no sea continua, es los puntos donde se separan las condiciones de la función. Esta función tiene condiciones, que es esta y esta. Y esas ambas condiciones están determinadas, el punto clave es el punto 1, sí, ambas están determinadas por el punto 1. Entonces, ese punto 1 es el punto donde posiblemente la función tampoco sea continua, ¿sí? Entonces, ya el dominio de la función esto no es continua al menos 7 porque está fuera del dominio, pero puede haber más puntos donde no sea continuo. El otro punto donde puede que no sea continua es los puntos donde se parten las condiciones de la función. El punto, o sea, miro solo desconocido acá, miro lo de allá. El punto clave donde se viven las condiciones es el punto x igual a 1, ¿sí? Es el 1. Entonces puede que la función no sea continua en 1, no se sabe. Entonces uno debe por aparte revisar la continuidad puntualmente en el punto 1. Ahora falta revisar la continuidad en x igual a 1. Y para responder esa pregunta, pues hago como ya hicimos al inicio de la clase. Entonces, para ver que la función es continua en a igual a 1, pues miro que el 1 esté en el dominio, miro que el límite en 1 exista y miro que el límite sea igual a la función evaluada en 1. Entonces hagan eso. A ver, aquí se sabe. Verifiquen si f es continua en a igual a 1, como hicimos al inicio de la clase. Profe, Señor. si nos dieran valores diferentes, o sea, por ejemplo, Si si le dan X, valores diferentes, entonces la función no es continua en 1. Entonces a este conjunto que está acá, hay que quitarle el punto 1 y ese conjunto resultante es el conjunto donde la función es continua. Entonces, uno siempre haya el dominio, listo. En eso es el primer paso. Si la función no es por partes, ya, el dominio es el mayor conjunto donde la función es continua, o la función es continua en todo el dominio. Si usted tiene una función por partes, casi que también hace lo mismo. Haya el dominio igual, y la función casi que es continua solo en ese conjunto. Pero además hay que revisar los puntos donde se viven las condiciones, porque en ese punto puede que sea continua, puede que no. Después de que uno revise si es continua, pues deja este conjunto quietico. Dice que la función es continua en este conjunto igual. Igual dice que es continua acá. Pero si usted revisa la continuidad, le sale que no es continua, de este conjunto tiene que sacar el punto, porque tampoco es continua ahí. Y esa sería la respuesta. Entonces, dependiendo de lo que obtenga, usted mira si de ese conjunto tiene que sacar el punto o no sacarlo. Si es continuo el punto, no saca el punto. Si es discontinuo el punto, saca el punto. no, Entonces, a profe, ver. Profe, o sea, mi Ajá. pregunta era que si nos dieran valores diferentes, entonces se tiene que poner como que f es continua en A y que nos dé un valor y después el otro. O sea, Ah, ya. Se hubieran acá varias condiciones, acá. sí, sí, si fueran diferentes. Sí, claro. Tendría que revisar en todos los. Sí, acá le sale X distinto. Digamos, hay casos en los que salen con desigualdades. Acá le sale que X mayor o igual que 3 y menor o igual que tanto. Acá menor o igual que tanto y menor o igual que tanto. Entonces hay que revisar en todos los puntos. Sí. Ah, listo. Pero acá solo sale uno, entonces pues solo revisan eso. ¿Sí? ¿Johan me iba a decir algo o se arrepintió? no era la misma pregunta, se habían diferentes condiciones. Ah, bueno, sí. Si hay diferentes condiciones hay que evaluar en todas. Ajá, sí. Esa pregunta está bien. En el libro hay ejercicios de eso. Uy, profe, pero unos intervalos, o sea, que nos digan que X sea mayor a algo. Ajá, entonces usted tiene que revisar en el, digamos, se le dice X mayor o igual que 3. Entonces tiene que revisar en esos puntos, 3, digamos. Sí, yo les voy a dejar tranquilo, ya no alcanzamos a hacerlo hoy, pero les voy a dar un ejercicio así para que ustedes traten de hacerlo y me dicen a ver qué tal me sale. Y si no, pues en clase el jueves lo miramos. Ahí mientras tomamos aire de la novena. Bueno, entonces háganle y me dicen si es continuado en el punto A igual a 1. Ahí me dio que no, profe. Que no, y a los demás, Ya lo estoy terminando, profe. háganle a ver.
Bueno, profe, cuando no es continuo en ese punto, ¿qué es lo que se hace? Si no es continuo en el punto, pues hay que sacarlo porque se acuerdan que yo estoy hallando el conjunto donde la función es continua, ¿no? Yo estoy hallando, voy a pararme porque ese dedo ahí. Yo estoy hallando el conjunto donde la función es continua, ¿no? Entonces, por Ajá, ahora llevo este, por ahora llevo este. sí. Ahora, si yo tengo que el punto, yo hago el punto y no es continua, pues tengo que sacarlo acá, porque acá estoy dejando los puntos donde es continua. O sea, ¿y daría un nuevo dominio? O No, sea, no, dominio no, olvidémonos de dominio. Este es el conjunto que es candidato a ser el conjunto de la función es sí, continua. sí, sí, sí. Pero Ahora, digamos, ¿cómo se haría la respuesta? Ay, bueno, si el uno no hace, si la función no es continua en 1, pues tengo que sacar el 1 también. Entonces, esto por Menos aparte, 7,1. yo colocaría los reales menos el menos 7,1. Y yo diría, el mayor conjunto de la función es continua es este. ¿Sí, Alejandro, o no? sí, Ah, porque estaba sí. hablando muteada. Eso era lo que quería saber, lo último que... Sí, sí, sí. O sea, aparte de escribir el mayor conjunto de la función es continua, es este mismo, pero usted ya se dio cuenta que tampoco es continua en 1, entonces tiene que sacar el 1. Ah, listo, profe. Ahí sí se agrega. Claro, si la función no es continua, pues tengo en el punto A, ese punto tengo que quitarlo, porque estoy hallando los puntos donde es continua, el conjunto donde es continua. Como ya sé que en 1 no es continua, pues tengo que quitarlo. Si yo hallara que sí es continua en 1, no lo quito, dejo el conjunto como está acá. Entonces, bueno, todos dicen que la salió que no es continua, entonces vamos a ver las condiciones. La primera es que el punto está en el dominio, es allá, sí, sí está en el dominio. La segunda es que el límite exista, pues hay que ver ese límite, entonces vamos a ver cómo vaya el límite de esa función que está ahí. ¿Cómo sería el límite de la función que está ahí? Pues sería el límite cuando x tiende a el 1 de x cubo menos 1 sobre x cuadrado más 6x menos 7. Bueno, uno sustituye y le da 0 sobre 0, ¿no? Entonces tiene que factorizar. ¿Cómo se factoriza lo de arriba? A ver, díganme cómo se factoriza lo de arriba. X menos 1 por X al cuadrado más X más 1. Muy bien, Dayalma. Es raro que alguien sepa esa factorización del x al cubo. A uno casi siempre se le olvida. Bueno, a uno no. A casi todos casi siempre se le olvida. Entonces tienen que sabérsela. Eso se factoriza así. Y la de abajo ya la factorizamos, que era x menos 1 por x más 7, si no estoy mal. Eso se cancela con este y me queda solo el límite cuando x tiende al 1 de x cuadrado más x más 1. Todo eso ha dividido entre x más 7. Entonces solamente sustituyo y al sustituir eso me da 3 octavos, ¿sí? Sí, señor. Entonces el límite me daría 3 octavos. Pero la función de valor del punto me da 2. Entonces son diferentes, ¿no? Acá me dio 2 y acá me dio 3 octavos. Como son diferentes, la función no es continua en el punto 1. Entonces la respuesta sería, el mayor conjunto donde la función es continua es todos los reales menos el menos 7 y también hay que quitarle el 1. Entonces la respuesta sería el conjunto todos los reales excepto el menos 7 y excepto el 1. Y listo. ¿Está bien? Ahora van a tratar de hacer los ejercicios que están en el libro. Van a hacer, luego les digo por la gana. En la sección 2. Creo que está la 2.3, si no estoy mal, o 2.4, la 2.3. Traten de hacer el ejercicio el 25, 26, 27, 28, todos esos. A ver cómo les va. De la sección 2.3, acá en el libro la página 87, ejercicios 25, 26, 27 y 28. Traten de hacerlos. No, háganlos, mejor dicho, háganlos. Página 87, voy a escribirlo.
de la tarea. Hacer ejercicios 25, 26, 27, 28 de la página 87 del libro a la sección 2.3. ¿Listo? Hagan eso, a ver cómo les queda la próxima clase. Revisamos a ver cómo les fue con esos ejercicios. Y esto, doy algo de teoría que falta sobre continuidad, una teoría ahí sencillita. ¿Qué le iba a decir? Sencillita. Me quedé pensando en algo. No, pero no importa. Bueno, una teoría sencillita, algunos resultados ahí que, sobre la continuidad, pero que son fáciles. Y arrancamos con el último tema, que es el problema de la recta tangente. Y ya, con eso acabamos el tema del segundo parcial. Y el jueves cuadramos fecha para que después de vacaciones, pues hagamos el segundo parcial. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, nada, eso sería todo por hoy. Profe, ¿y Entonces, entraríamos de una vez con parcial o tendríamos como alguna clase de preguntas o algo así? yo pienso que sería mejor no entrar de una vez al parcial. O sea, porque para poder disfrutar las vacaciones. Sí. O sea, yo fui estudiante no hace tanto y a mí no me gustaba eso, de que viniera parcial después de vacaciones, porque entonces uno no disfruta las vacaciones porque, primero, pasan varias cosas, digamos, en mi caso. Uno le pone a decir, desde el primer día que entra uno a vacaciones, uno sabe que tiene que estudiar. Entonces uno tiene eso en la cabeza todo el tiempo. Tengo que estudiar, tengo que estudiar. En mi caso, yo ya me conocía, al principio no me conocía tanto, luego ya me conocí, me acepté. Yo decía, no, tengo que estudiar, y ya era todo el tiempo martirizado que tenía que estudiar, para al final siempre solo estudiar al último día, ¿sí? Entonces después ya fui sabio y me di cuenta que yo no era capaz de cambiar la costumbre que tenía. Entonces ya desde el primer día de vacaciones yo decía, ¿para qué me pongo a pensar en que tengo que estudiar si ya sé que piense o no piense, voy a estudiar para el último día? Que me relajaba y estudiaba el último día. Ahora, gracias a Dios, era suficiente para mí estudiar el último día, ¿no? Gracias a Dios, eso es puro suerte. Pero normalmente eso no funciona, entonces yo no les recomiendo eso, pero eso ya es conocimiento personal de cada uno. A mí me funcionaba eso, pero a muchos no, entonces no les recomiendo que sigan el mal ejemplo de su profesor, ¿no? Ahora, basado en eso mismo, tampoco me gustaba que fueran parciales inmediatamente después de entrar de vacaciones, porque le toca a uno estudiar, sea como ya sea, así sea el último día, pero que le toca estudiar en vacaciones. Y yo pienso que las vacaciones son para descansar, ¿sí? Para estar en vacaciones. Entonces, el parcial no sería inmediatamente entrar, sería por ahí a la semana entrar, o bueno, o 10 días, algo prudente para una aclimatarse otra vez al tema. Lo que sí no va a pasar es saber clase de repaso y eso, no porque yo no quiera, porque no nos da el tiempo. Si hubiera tiempo, yo me quedaría acá explicando, haciendo mucho más ejercicios, más de detallitos y todo el cuento, pero pues el tiempo no da. Entonces yo por mí al inicio les haría una clase de repaso, pero no se puede porque no hay tiempo. Entonces esa semana les queda para que ustedes se aclimaten, repasen, si ahí las clases están grabadas para si quieren volverlas a mirar, para que revisen la punta y por ahí a los 10 días haríamos el parcial, ¿sí? Más o menos. ¿Está bien? Listo, profe. Listo. Aunque si ustedes quieren que hagamos el parcial inmediatamente entrando, por mí no hay problema. No, no. No, sí. Profe, es como mejor que no haga parcial. Que no haga parcial, ¿cierto? Mejor, son ¿no? 5 patrones. Ajá, de Reyes. De Reyes. Entonces, bueno, el jueves, piensa en todo eso que yo les he dicho. Cada uno piense, tenga en cuenta sus intereses personales también. Y el jueves cuadramos la fecha. Eso sí, cuadramos el jueves de una vez. ¿Para qué día? Para que cuando entremos sepamos para cuándo. Profe, Entonces, ¿cuándo entramos? ¿El 18? esa es una buena pregunta. Yo tampoco sé cuándo entramos. ¿Alguien sabe? Pues habían dicho que el 18. Bueno, entonces revisen bien ese dato. Yo también lo voy a revisar y el jueves cuadramos todo eso. Entonces, bueno, nos vemos y cuadramos la fecha del parcial y pues terminamos lo que nos falta del tema. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, háganle. Entonces, nada, nos vemos entonces el jueves. Chao, profe, gracias. Hágale, gracias a ustedes. Mucha suerte. Empiecen juiciosos las novenas, ¿no? Hasta luego, profe, gracias. Hágale, hasta luego. Nos vemos el jueves. Listo, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes. Que les vaya bien. Profe, Señora. profe, yo tengo una duda. Cuando el límite tiene en el denominador cosecante, ¿yo cómo puedo operar eso?
Pues tiene que llevarlo a términos del seno. La cosecante es 1 sobre seno, ¿no? Entonces, volverlo seno, bueno, y lo vuelve 1 sobre seno, hace la ley de la orejita y hace lo que hicimos en clase, tratar de que aparezca seno de x sobre x. Bueno, profe, gracias. Listo, Karen. Bueno, chaito. Listo, que le vaya bien. Bueno, te voy a cerrar la clase ahora sí.